What's your sacred cow? Para ti, ¿qué es tu vaca sagrada? Your music? ¿Tu música? Your dress? ¿Tu vestimenta? Your video games? ¿Tus videojuegos? It may not even be sinful. A lo mejor ni es pecado. Owning a cow isn't wrong. Tener una vaca no es pecado. Eating its eyeballs, maybe. Comer los ojos de la vaca, a lo mejor y es pecado. Your cow may not be something sinful. A lo mejor tu vaca no es pecaminoso. It may be a time waster. A lo mejor nada más es algo que desperdicia tu tiempo. It may be someone or something that has stolen your heart from God. A lo mejor es algo o alguien que ha robado tu corazón de tu Dios. And you won't make a decision because you love that more than you love Him. Y tú estás aferrado a no hacer tus decisiones porque amo a eso más que a Él. You can hang on to that cow for the rest of your life. Tú te puedes aferrar a tu vaca sagrada toda tu vida. But you'll miss the wow. Pero no vas a llegar al wow. Number 2. Número 2. How do you get to the wow? ¿Cómo llegar al wow? Number 1, you kill the cow. Número 1, mata la vaca. Number 2, Número 2, you burn the plow. quema la arada. He had a plow Él tenía una arada. that he used in the field. Él lo usaba para su trabajo en el campo. And in order to follow the preacher, Y para seguir al predicador. in order to follow the call of God, Y para seguir el llamamiento de Dios. he burnt that plow. Él quemó su arada. Verse 21 says that he boiled their flesh with the instruments of the oxen. Versículo 21 dice que quemó, o sea, cocinó esa carne con la arada. He used the plow to build the fire to to kill the cow. Usó la arada para construir el fuego que quemó la vaca. The plow represents your plans. La arada representa tus planes. Elisha already had his life mapped out. Eliseo ya tenía su vida todo planeado. He was going to be a farmer, Él iba a ser un campesino, like his dad. como su papá. And there's nothing wrong with that, Y no hay nada malo con eso. except when God comes by Con excepción cuando mi Dios viene and says, I want to use you to do something else. y te dice, yo quiero usarte a ti para otro propósito. Because then you've got to make a big decision. Porque él sabía, hay una decisión grande. Are you going to hold on to that plow, ¿Te vas a aferrar a la arada or do you want the wow? o tú quieres el wow? Who's in control of your life? ¿Quién controla tu vida? Who makes your plans? ¿Quién hace tus planes? As the preacher already preached, there's an entire world and churches Como el pastor ya predicó, hay un mundo lleno de iglesias that are filled with young people que están lleno y repleto de jóvenes who never even consider God. que nunca jamás consideran a su Dios. I was there, Yo estaba ahí, growing up poor. creciendo pobre. You get the opportunity to go to college Te dan la oportunidad de ir al colegio, and to make money. al instituto y ganar dinero. And I made my plans based on how much money I could make. Y yo hice todos mis planes basados en cuánto dinero me puedo ganar. I even wanted to be a dentist. Yo también quería ser hasta dentista. Who in their right mind wants to be a dentist? ¿Quién en su juicio sano quiere ser dentista? You know the only people that want to be dentists? ¿Sabes quiénes son los que quieren ser dentistas? People who can't be doctors. La gente que no pueden ser doctores. I've never met a dentist that says, the reason I became a dentist is because I love sticking my hand in people's mouth. Yo nunca he encontrado un dentista que me dice, la razón que yo soy dentista es porque amo meter mis manos en la boca. And looking down their nose hairs. Y mirando por su nariz. You know why they became a dentist? ¿Sabes por qué se hicieron dentista? Money. Lana. What are your plans? ¿Cuáles son tus planes? I remember when the Holy Spirit spoke to me and I had to decide whether I was going to hold on to that plow
Yo recuerdo cuando el Espíritu Santo me habló y yo tuve que decidir, ¿voy a aferrarme a la arada? or if I wanted the wow that God had for me. ¿O quiero el wow que Dios tiene para mí? I wouldn't be here tonight. No estaría aquí esta noche. I wouldn't have my wife, No tendría mi esposa, my kids, mis hijos. every part of my life that is a wow. Cada parte de mi vida que es wow. It's not because I'm special. No es porque soy especial. It's the same way you get to the wow. Es la misma forma que tú llegarás al wow. You got to kill the cow. Tienes que matar la vaca. You got to burn the plow. Tienes que quemar la arada. Number 3, Y número 3, you got to make some chow. tienes que cocinar la comida. Cocina comida. I just preached the Bible. Amén. Yo nada más predico la Biblia. Look at the verse. Mira el versículo. And he returned back from him and took a yoke of oxen and slew them and boiled their flesh with the instruments of the oxen and gave unto the people, and they did eat. Y salió el rey de Israel no, estoy mal. Sí, 21. Y volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes cocinó la carne y le dio al pueblo para que comiesen. The cow represented your possessions. La vaca representa tus posesiones. The plow represented your plans. La arada representa tus planes. The chow represents your purpose. La comida representa tu propósito. Listen to me, don't turn me off yet. Escúchenme bien, no me apagues en tu mente. If you would take your possessions, Si tú tomarías tus posesiones, not just everything you have, but everything you are. no solamente todo lo que yo tengo, sino todo lo que yo soy. If you would take those possessions, and you would take them and your plans, Y si tú tomas tus posesiones junto con todos tus planes, God will give you a greater purpose. tu Dios te puede dar mejor propósito. That purpose is others. Ese propósito son los demás. He gave other people the food. Él le dio la comida a los demás. Who are you living your life for? ¿Para quién vives tu vida? Is it all about you? ¿Se trata todo de ti? You looking good? Que tú te ves galán. You having things? Que tú tengas todas las posesiones. You being the best? Que yo soy el mejor. That's an awful sad life. Déjame te decirte que es una vida muy triste. Vanity. Vanidad. Vexation of spirit. That means he hated his life. Un espíritu quebrantado. Él odiaba su vida. That's Solomon, the man who had everything. Sir? That was Solomon, the man who had everything. Era Salomón, el hombre que tenía todo. Except the wow. Excepto un wow. Because to get to the wow, first you got to kill the cow. ¿Por qué? Para que tú llegues al wow, tienes que matar a la vaca. Second of all, you have to burn the plow. Segundo, tienes que quemar la arada. Third, you have to make some chow. Tercero, tienes que cocinar la comida. Number 4, Número, and you got to do it now. y lo tienes que hacer ahora. Wiki, wiki, wiki. Wiki, wiki, wiki. Igual. Wiki, wiki, wiki. Yo no lo puedo hacer. Wiki. Algo. Hey, how many of you are seniors or older? You're either in 12th grade or you're past 12th grade. ¿Cuántos de ustedes están en la escuela más arriba, de grado 12 para arriba? O sea, ¿cómo será en México? Tercero de prepa arriba. Raise your hand. Levanta la mano. Those with your hand up have probably been to 4 or 5 or 6 of these. Ustedes que tienen la mano arriba, lo más probable es que ha ido a 4, 5, hasta 6 de estos eventos. You've been to conferences like this. Has estado en conferencias como esta. You've been to camps. Has ido a campamentos. You've heard every sermon. Tú has escuchado todos los mensajes. What are you waiting on? ¿En qué estás esperando? Elisha said, let me kiss my mom and dad.
Eliseo dijo, deja voy a besar a mi mamá y mi papá and I'm yours. y soy tuyo. He did it now. Él lo hizo ahora. The decisions you make in the next few years, all of you, Las decisiones que tú vas a hacer en los próximos años, todos, will determine determinará your wow. tu wow. Let's bow our heads and close our eyes. Vamos a inclinar la cabeza, cerrar los ojos. I wonder who would say tonight, Me pregunto quién dirá esta noche, I need to kill the cow. yo necesito matar mi vaca. You know what your cow is. Tú sabes cuál es tu vaca sagrada. You know what's between you and God. Tú sabes lo que viene entre tu Dios y ti. You know that thing or that person that's kept you from being right with Him. Tú sabes esas cosas o hasta personas que te detienen de estar bien con tu Dios. If you want the wow, you got to kill that cow. Si tú quieres el wow, mata a la vaca. Some of you may need to burn the plow. Algunos a lo mejor tú tienes que quemar la arada. You've got a dream or something you're good at. Tú tienes un sueño, algo que tú eres excelente en hacer. It may not even be wrong, A lo mejor ni es pecaminoso, but God's been pulling on your heart pero tú sabes, Dios ha estado moviendo en tu corazón to surrender to preach para rendir ser predicador. or to be a missionary. A lo mejor un misionero. You better burn the plow Quema esa arada, joven, or you'll miss the wow. o te perderás el wow. Some of you surrendered before, but you've went back on your decision Algunos aquí, tú has rendido en otra conferencia, pero because you lost the trust in the how. has renunciado a ese rendimiento porque no confías en Dios. You think you can do better with your life than God can. Tú piensas, yo puedo hacer más con mi vida que mi Dios. If you want the wow, you have to trust the how. Créeme, si tú quieres el wow que Dios tiene para ti, tienes que confiar en Dios. And yet as I stand here finishing the sermon, Y aunque estoy aquí terminando el mensaje, some of you still sit afar off. algunos de ustedes siguen sentados de lejos. You have the same opportunity all these do. Tú tienes la misma meta, la misma oportunidad que ellos. God has a wow for your life, Joven, Dios tiene un wow para tu vida, but you got to kill the cow. pero tienes que matar la vaca. You got to burn the plow. Tienes que quemar la arada. You got to cook some chow. Tienes que cocinar esa comida. Got to trust that how, Tienes que confiar en su manera. and you better do it now. Y lo tienes que hacer ahora mismo. Wow. Muchos jóvenes pierden el wow y el wow se convierte en ouch. ¿Sabes por qué? Por estas simples razones que acabamos de escuchar. No sé de ti, pero yo quiero ver en mi vida esos wows. Hay muchos de ustedes que el día que tú te cases vas a estar enfrente de un altar y vas a decir wow. Pero algunos de ustedes van a decir ouch. Muchos de ustedes van a estar en un ministerio donde un día vas a estar y vas a decir wow. Pero algunos van a estar viviendo una vida perdida y vas a decir ouch. Cosas simples y sencillas, muchachos. Simplemente para poder ver eso y para poder experimentar ese wow, hay que seguir estas cosas. Yo sé que aquí puede haber alguien que está en esta noche y tal vez es la primera vez que vienes a la iglesia. Viniste porque alguien te invitó, te dijeron que iba a haber un evento de jóvenes y tal vez puedes estar aquí